La historia de hoy nos lleva a 1984, a un cuartel militar donde la tensión, de verdad, se podía cortar con un cuchillo. Pero ojo, que esta no es la típica historia de guerra. Es la historia de un enemigo que no se ve, uno que se esconde, a plena vista. Vamos a intentar ponernos en situación. Hay que imaginarse ese frío, pero no es solo un frío normal, es uno que se te mete dentro, hasta los huesos. Y ese silencio no es un silencio de paz, para nada. Es un silencio que te pone en alerta, que pesa. Pues ahí, justo ahí, es donde empieza todo. Y es que, para entender bien lo que pasó, lo primero es saber dónde pasó, porque en este relato el lugar es casi tan importante como las personas. Estamos en la isla San Lorenzo, que ya con el apodo de la Isla del Diablo nos podemos hacer una idea. O sea, esto no era precisamente un resort de vacaciones, ¿eh? Era, en la práctica, una cárcel natural. La idea de escapar era impensable, porque sabías que el mar te iba a devorar. Era un sitio de disciplina férrea y, sobre todo, de un aislamiento brutal. Y bueno, en mitad de toda esta dureza, el protagonista de nuestra historia tenía un trabajo muy concreto. Era el cuartelero. Y no era un simple vigilante, no. Era el guardián del momento más vulnerable de sus compañeros, cuando dormían. Una responsabilidad enorme en un sitio donde cualquier cosa podía pasar. Fijaos en la imagen que usa. Él se veía a sí mismo como un faro, un punto de luz, de seguridad, en mitad de la oscuridad y del peligro. Esta frase lo dice todo sobre el orgullo y la seriedad con la que se tomaba su misión. Pues bien, vamos a ver cómo esa rutina, esa vigilancia nocturna, se rompe de la forma más extraña e inesperada posible. De repente, una noche, el silencio se hace añicos. El momento clave llega justo cuando todos están cenando, en el rancho, que es como se le llama. El dormitorio está vacío, en silencio, y es ahí cuando nuestro cuartelero se encuentra con algo que no debería estar allí. Una escena que, de verdad, te hiela la sangre. Y no era un simple acto de gamberrismo. Había algo más oscuro detrás. Vi a un recluta, totalmente desesperado, arrancando trozos de un colchón ajeno para limpiarse algo de su cuerpo. Algo que él llama una vergüenza, y que en ese momento era un misterio total. El enfrentamiento es que casi no da tiempo a reaccionar. Es corto pero brutal. El recluta, al verse descubierto, intenta atacar, un golpe torpe, fruto de la desesperación. Pero la respuesta del cuartelero es inmediata, contundente, una patada. Está furioso por lo que ve, por esa profanación. Ahí no hay palabras, solo pura acción. Y la historia podría haber terminado ahí, ¿no? Como una pelea extraña en una noche de guardia. Pero no. Una semana más tarde, se descubre el verdadero horror de lo que estaba pasando. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. El recluta desaparece de la formación, lo ingresan en la enfermería, y ese misterio de su comportamiento está a punto de resolverse. ¿Qué era esa vergüenza que intentaba ocultar de una forma tan desesperada? La respuesta estaba en una única palabra de la jerga militar: quemado. Un término muy crudo, muy directo, pero que lo explicaba absolutamente todo. El recluta estaba enfermo, consumido por una enfermedad de transmisión sexual. Para ser más exactos, lo que tenía era chancro, una enfermedad terrible, muy dolorosa, que explica perfectamente por qué estaba arrancando trozos de colchón para limpiar el pus que supuraba su cuerpo. De repente, ya no era un acto de indisciplina, era el síntoma de algo muchísimo más grave. De repente se dan cuenta de que el verdadero enemigo no estaba fuera, esperando en el mar o al otro lado de una trinchera. No. El enemigo estaba dentro del cuartel. Estaba dentro del cuerpo de un compañero. Se había colado sin que nadie se diera cuenta, como un espía, como un corsario que te ataca por la espalda. Claro, al conocer el diagnóstico, la historia vuelve a cambiar. La rabia del narrador, esa ira del enfrentamiento, se transforma en algo mucho más profundo, más personal. Se transforma en un miedo que te paraliza. Y este frío, no era el frío de la madrugada en la isla, era otra cosa. Era un terror existencial, un pánico que te atraviesa el alma. Es justo el momento en que nuestro narrador empieza a atar cabos y entiende el peligro real al que se habían expuesto todos. Él y toda la compañía. Porque claro, el recluta no solo estaba enfermo, es que, sin saberlo o sin importarle, estaba convirtiendo el dormitorio en un campo de minas biológico. Cada trozo de colchón que usaba era una posible bomba de contagio. El peligro se había estado esparciendo en silencio, como la pólvora. Y en ese preciso instante, todo lo demás da igual. El deber, la disciplina, todo se reduce a una pregunta aterradora. ¿Y si me ha tocado a mí? Es una súplica en silencio, desesperada, ante un enemigo que no se ve y que podría haberle infectado ya. Como es lógico, una experiencia así te marca para siempre. Deja una lección imborrable que va mucho más allá del simple miedo al contagio. Y es que uno se da cuenta de algo fundamental.
En la vida militar te preparan para luchar contra cosas que puedes ver y tocar, el metal de las armas, el hambre, el cansancio extremo. Pero hay otras batallas, otras guerras para las que nadie te entrena. Te das cuenta de que los peores enemigos, a menudo, son los que llevamos dentro. Las enfermedades, claro, pero también la desidia, la negligencia, el no cuidarse, esas pestes que se ocultan bajo la piel, amenazas que no llevan uniforme ni disparan un arma. Y esta es la gran lección de toda esta historia, que el mayor peligro puede no estar en el frente de batalla. A veces, estar la litera de al lado. Anida en la confianza rota, en una enfermedad que se oculta, en el silencio de un dormitorio. Así que esta historia al final nos deja con una pregunta flotando en el aire, una que va mucho más allá de aquel cuartel de 1984. Y es, ¿cuáles son esos enemigos invisibles que nos acechan en nuestro día a día? Esos que no vienen con violencia, sino que se esconden en el silencio, en la confianza o en la propia ignorancia. Una pregunta que la verdad da que pensar.